que cada una de esas palabras, Padre, que salgan de la boca del pastor, Padre, sea palabra tuya, Padre. Y Padre, muchas gracias te damos por el pastor que nos has dado, Padre, porque Padre, no nos pudiste haber dado un mejor líder. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. ¿No está prendido el micrófono? Buenas tardes, hermanos. No se escucha. Hermanos, bueno, sí, ya. No, se salvaron, hermanos. Hermanos, qué gusto verlos hoy. Es un día, hermanos, que pues uno espera para escuchar la palabra con la confianza de que algo va a cambiar en nuestras vidas, ¿no, hermano? Algo tenemos que aprender el día de hoy que lo podemos poner en práctica hoy mismo, hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nosotros mismos, hermanos. Estaba escuchando de las dos alabanzas, por esto es importante estar en la alabanza, hermanos, porque prepara nuestro corazón. Estaba escuchando dice, todo ojo lo verá. En las nubes lo veremos. No sabemos si primero nos va a llamar el Señor o Él va a venir primero. Al paso que vamos, creo que lo vamos a ver allá primero. ¿Verdad? Pero a no ser que Él venga antes, que Él nos llame. Pero hermanos, ¿cómo será ese momento? Porque tiene mucho que ver con el mensaje de hoy. De pronto decimos, ya nos vamos con el Señor, vamos a estar ahí con Él. Pero ¿qué pasaría si Dios dice, yo quiero hablar contigo? ¿Estaríamos preparados para tener una conversación con Dios? Si Él dijera, quiero hablar contigo. ¿De qué me va a preguntar? Sería nuestra pregunta, ¿no? Es decir, lo vamos a ver, vamos a estar en el cielo, pero la pregunta, hermanos, si Él quisiera conversar con nosotros, ¿cómo sería esa conversación? ¿Qué platicaría? ¿Cómo hablará Dios? De eso trata el mensaje de hoy. Pero, por otro lado, estábamos con la otra alabanza, donde nos habla de menguar para que Él crezca, hermanos. Si algo tenemos que aprender es a eso, a dejar que Él haga la obra que Él quiere en nosotros, hermanos. Empezó con una semilla, va caminando, en algunos ha germinado muy frondosamente, en otros como que no se quiere dejar, pero el Señor tiene planes buenos con cada uno de nosotros, hermanos. Y yo los animo a que dejen que el Señor haga su obra. De pronto ya batallamos mucho luchando nosotros con querer ser alguien, y mejor vamos a dejar que el Señor haga alguien, ¿no? Que Él lo haga, hermanos. Por ejemplo, con los hijos, en lugar de que nosotros les digamos que qué van a hacer, mejor que el Señor, Él los guíe para que ellos sean lo que el Señor quiere que sean. Pero para eso necesitan conocer a Dios, platicar con Él, y Él va a hacer de ellos algo precioso, ¿no? Como dice el Salmo 1, para que crezcan como árboles que crecen junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y que no marchita, dice. Qué precioso, ¿no? Ser como un árbol frondoso que crece junto a aguas de corrientes. Qué bonito, hermanos, que así fuéramos nosotros. Así que, hermanos, yo para los hermanos, yo sé que muchos de Cuba nos ven, porque vemos sus comentarios, hermanos, si nos están viendo de las redes sociales en este momento, hermanos cubanos, vamos a orar por todo el sufrimiento que está pasando, hermanos. Alguien, cuando antes de que yo fuera, alguien me dijo, pastor, usted va a ver cosas que no ha visto. Y yo le dije, no, hermanos, yo crecí en la pobreza, yo sé qué es. No, dice, cuando venga aquí, va a haber cosas que no ha visto. Y sí se ve uno muchas cosas, hermanos. Vamos a orar por el pueblo cubano, por todo lo que está pasando. Las inundaciones, sí saben, ¿no, hermanos, lo que acaba de pasar con ellos. Entonces, hermanos cubanos que están en nuestros corazones, y
y cuando llegue el momento vamos a orar con ustedes. El día de hoy mi tema es que Job conversa con Dios. Es importante, hermanos, que entendamos que el hablar con Dios no necesariamente es como hablar con cada uno de nosotros. De pronto estamos hablando con el creador de todo, con el dueño de todo. En la compañía que yo tuve la oportunidad de trabajar por tanto tiempo, tuve la oportunidad de tener la amistad del CEO de la compañía, y es diferente platicar con un compañero de trabajo que platicar con el CEO de la compañía, el que puede autorizar muchas cosas. Ahora que estuvimos los capellanes en North Carolina, hermanos, tuve la oportunidad de platicar con el CEO de la compañía. Es diferente platicar con un CEO que con un compañero, porque el CEO tiene un poder dentro de la compañía muy grande, puede autorizar muchas cosas. Lo mismo con Dios. Si tuviéramos la oportunidad de hablar con Dios, ¿qué le preguntaría a usted? ¿Qué le diría a usted? Pero lo más importante que vamos a aprender de hoy es ¿qué nos diría Él? Porque de pronto pensamos que nada más nosotros como vamos a hacerle preguntas, no, pero ¿qué nos diría Dios? Y es lo que vamos a aprender de hoy con Job. Porque Job conversa con Dios. Lo interesante es aprender qué le dijo Dios. Así que hermanos, vamos a abrir nuestros corazones para que el día de hoy el Señor nos hable por medio de su palabra. Hermanos, puestos de pie, los voy a animar a que oremos al Señor y que nos dé la sabiduría, porque así como habló con Job, que tal si Él quiere hablar con nosotros, y vamos a prepararnos, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este día de vida que nos das. Mucha gente en el mundo hoy no abrió sus ojos, pero a nosotros nos has dado el milagro de la vida el día de hoy, Señor, y por eso te damos gracias. Padre, para los que hemos puesto nuestra confianza en ti, nos has dado también el regalo de la vida eterna. Y por eso, Señor, también te damos gracias, porque va a llegar el momento donde estemos contigo, allá en la Nueva Jerusalén, donde las calles son de oro, los ríos de cristal, y dice tu palabra que allá no habrá más llanto ni más dolor. Padre, es una promesa que tenemos, y un día estaremos ahí, todos aquellos que te hemos aceptado como Señor y Salvador en nuestros corazones. Gracias, Padre. Te pedimos por el pueblo cubano que está sufriendo inundaciones, escasez, pero es un pueblo que te busca de corazón, Señor. Fui testigo y yo te pido, Padre, que tengas misericordia de esas iglesias que han quedado dañadas, de esos recursos que se han perdido. Y Padre, que nos indiques qué podemos hacer por ese pueblo cubano, por esas iglesias, por aquellos hermanos que claman hacia ti, buscando el que tú vas a responder. Te pedimos por ello. Y gracias, Padre, por este día, por tu palabra que se va a exponer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, vamos. Yo quiero recordarles, hermanos, que Job, estamos hablando de un hombre recto e intachable. Tenemos que partir de esto, hermanos, de que Job es un hombre recto, porque de pronto todo el mensaje que hay de la palabra es que es un hombre que está sufriendo. Y el tema que se maneja, hermanos, es el sufrimiento de un hombre recto y la soberanía de Dios. La soberanía de Dios con el sufrimiento de un hombre recto. Y con base en eso, hermanos, no nos olvidemos entonces de que partimos del hecho de que es un hombre que de pronto, aparentemente, no tendría que sufrir. Y el mensaje es el sufrimiento. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros estamos pasando por un sufrimiento. Y la pregunta siempre es, ¿por qué me pasa a mí? Y es un misterio de la fe, como ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué se permite el sufrimiento dentro del creyente? ¿Tal vez alguien le haya preguntado alguna vez por qué esto pasó? ¿Por qué sufre esta gente? ¿Dónde está Dios? Entonces es una pregunta de fe. ¿Por qué pasa el sufrimiento? Y les recuerdo, hermanos,
incluso ni nuestro mismo Señor Jesús dejó escrito qué hacer con el sufrimiento. Él vivió el sufrimiento. Él no reclamó porque sufría, reclamó su humanidad cuando le dice, Padre mío, cuando iba rumbo a la cruz, dice, ¿por qué me has desamparado? Él en su humanidad, estaba sufriendo, hermanos. Pasó 3 juicios en la noche, 9 en la noche, en los latigazos que le dieron el domingo, lo llevan a la cruz, y ahí no es de que habían comido eso, cargando esa cruz, los latigazos, tenía sed, le dieron vinagre, la lanza que le clavaron, todo eso, hermanos, fue un ser humano, y él sufrió. El éxito de Jesús fue que su sufrimiento lo vivió bajo la soberanía de su Padre Celestial. Él le dijo, quita de mí esa copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Muchos de nosotros, hermanos, queremos dejar de sufrir como si fuera una decisión de nosotros. Y no sabemos por qué Dios permite ese sufrimiento en muchos de nosotros. 10 años de alcohólico, y digo, ¿por qué el Señor lo permitió? Pero después entendí, es que el Señor me estaba enseñando algo. Y ahora le doy gracias, alabanza, no por lo que pasé, alabanza de quién es Él, porque Él sabía lo que estaba haciendo conmigo, con mi sufrimiento. Eso lo vamos a explicar ahorita, hermano, porque hay veces equivocadamente decimos gracias porque estoy sufriendo. No se le da gracias porque estamos sufriendo, no. Se le da gracias en medio del sufrimiento. O sea, en medio del sufrir, uno le dice, Señor, gracias por la vida, te alabo, tú eres Dios, pero quítame de mí esto porque no puedo más. ¿Verdad? Pero eso tenemos que aprender cómo decirlo, hermanos. Entonces, a pesar de todo lo que pasó Job dice, Job no conoce la actividad celestial que está atrás de su situación. Él no sabe por qué está sufriendo. Él no puede ver las dinámicas internas del cielo. Y fíjense aquí, hermanos, es solo su integridad de su fe lo que evita que maldiga a Dios. Él no lo maldijo. Él no dijo, ¿por qué me está pasando todo esto? No sé, no actuó mal contra Dios. Su integridad de fe. Por eso, hermanos, es importante ser hombres de fe íntegros, leer la palabra, alabar al Señor, tener compañerismo, escuchar el mensaje, porque todo eso va formando un hombre íntegro en la fe. Y cuando llegue la prueba, porque va a llegar, tarde o temprano todos vamos a pasar, y no una, hermanos, varias pruebas, vamos a saber cómo responder al sufrimiento. Entonces, solo la integridad de su fe es lo que evita que maldiga a Dios. Esto es importante, hermanos. La causa de este sufrimiento de Job es un misterio. De hecho, puede ser el misterio más grande de la fe. ¿Por qué Dios permite que sufran las personas que aman? Es un misterio muy grande, hermanos. Yo sé que ustedes conocen a gente que es entregada a la palabra, pero que está sufriendo. ¿Conocen a alguien? Sí. Y dice uno, ¿cómo es posible esto? Es un misterio, hermano. ¿Cómo es que el sufrimiento es permitido en personas que aman a Dios? Entonces, hermanos, usted no es el único y tampoco por eso deje de seguir a Dios. Hace rato iniciamos el servicio orando por las bancas, hermanos, porque hay muchas bancas vacías que una vez un día alguien estuvo ahí sentado y que tal vez se desanimó porque Dios no le contestó, porque a otros les dijo y a ellos no, porque el otro tiene y él no, y crecen con amargura, con resentimiento, y un día dicen, no quiero saber de Dios, culpándolo a él. Entonces, esa es una pregunta. Cada mensaje de estos 4, hermanos, les he dicho que vamos a iniciar con Job, capítulo 1:1, porque es importante que nos acordemos quién está sufriendo. En la región de Uz había un hombre íntegro, intachable, temía a Dios y apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. No se les olvide eso, hermano. Es un hombre recto, intachable, que temía a Dios. Ese era Job. Ahora, en el 1:20, y esto es lo que les estoy diciendo, y esto, si algo se van a aprender, bueno,
van a perder muchas cosas. Pero esta es una bien importante, hermanos. Dice, al llegar a este punto, ¿se acuerdan que le llegaron a dar puras malas noticias a Job? Y ahora ya perdiste todo tu ganado, y perdiste a tus sirvientes, y perdiste a los otros sirvientes, y perdiste todo el ganado, y al final llegaron y le dijeron que había perdido ¿a qué? A sus hijos. Ahí sí estuvo duro. Porque cuando tocan algo tan precioso como son nuestros hijos, y dice que llegó, murieron todos. Al llegar a ese punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, que eran señales de entrega a Dios, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en señal de adoración, no en señal de agradecimiento. O sea, cuando llega la prueba, uno alaba a Dios. Decía la alabanza, en todo momento, alaba a Dios. En las penas, alaba a Dios. En la alegría, alaba a Dios. No es que le des gracias porque lo malo te está pasando. No. Alabas a Dios por quién es Él. Porque perdió su trabajo, ¿él deja de ser Dios? No. Porque le subieron la renta, ¿él deja de ser Dios? No. Se enoja. Yo le llamo la alabo. Y dirá, Dios, ¿y yo qué culpa tengo que te gusta vivir ahí? Pero uno a veces lo culpa de todo, hermano. En el momento más difícil, cuando le avisan de que sus hijos habían muerto, en el momento más difícil, eso es lo que pasa. Job bendice ¿qué? La autoridad de Dios. Señor, perdí todo, pero tú sigues siendo Dios. Ayuda a eso. No le estoy diciendo gracias porque perdí todo, no. A nadie le gusta ver a su ser querido en el hospital, o que falleció, o que perdió el trabajo, cuando nosotros perdimos todo. No, pero lo seguimos alabando a Él, bendiciendo su autoridad. Ahora sí aprendimos eso, hermanos. En medio de una lucha, de un sufrimiento, Señor, yo te sigo alabando, te sigo bendiciendo por quién eres. No entiendo mi sufrimiento, como tampoco lo entendió Job, y tampoco lo entendió nuestro Señor Jesucristo. No espero que me lo expliques a mí, Señor, yo lo acepto. Entonces, Job bendice la autoridad de Dios sobre todas las circunstancias de la vida, buenas y malas. No tengo trabajo, no voy a decir. No tengo trabajo. Hermano, tú tienes que seguir alabando a Dios aunque no tengas trabajo. Pero tenemos que aprender a eso, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo una costumbre. Una vez terminado el ciclo de banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecimos la causa por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a sus corazones a Dios. Para Job, ¿qué? Era una costumbre cotidiana. ¿Qué es eso de costumbre cotidiana? Era un hábito, era una costumbre, una rutina. Hermanos, si usted no alaba a Dios en las buenas, no lo va a hacer en las malas, hermanos. Nos preparamos, es una pregunta, hermanos, nos preparamos para la adversidad, practicando la fidelidad y dando gracias durante los buenos tiempos. Cuando le va bien, hermanos, ¿se acuerdan de Dios? O cuando les va bien, como ya tiene todo, ahora sí, ya pude. ¿Y quién se lleva la gloria? Yo. En lugar de decir, gracias, Señor, porque me diste este trabajo. Gracias por el overtime. Gracias porque pude llevar algo extra a la casa. Gracias, Señor. ¿Cuántas veces pasó usted por un tipo y vio gente buscando trabajo, hermano? ¿No le dio gracias ahí? Hay que practicar, darle gracias a Dios en medio de la abundancia, en medio que todo va bien. Hay que darle gracias a Dios para que cuando lleguen los tiempos malos, sigamos alabando la autoridad de Dios. Si no, hermanos, si no practicamos eso, cuando se nos venga la primera prueba, ya no voy a decir. Ya no. No, hermanos. Acuérdense de la parábola. El hombre justo y el hombre necio.
Los dos construyeron, el justo sobre la roca y el necio sobre la arena. ¿A cuál de los dos le llegó la tempestad? A los dos. Yo sé que usted es justo y recto y todo, pero ¿qué creen, hermano? Le va a llegar la tempestad. La palabra lo dice, le llega al justo y le llega al necio. Nos preparamos para la adversidad practicando la fidelidad y dando gracias durante los buenos tiempos. Hermanos, tenemos que practicar cosas diarias como que nuestro devocional, leer su palabra, cantar una alabanza, orarnos por otros. Si usted tiene un hermano que diga, hermano, ¿puedo orar por ti? Déjame orar por ti. No nos espante, no me digan, no, déjame orar por ti. Bueno, sí, va a decir, ¿verdad? Sí, no se trata de confesar, pero déjame orar por ti, hermano. Practique todo eso, hermanos. Acuérdense, esto es importante, hermanos. Si eres persistente, lo consigues. Y si eres constante, lo mantienes. Se lo voy a explicar. ¿Cuántas veces, hermanos, muchas personas luchan un montón para llegar? Y ya que llegaron, ¿qué hacen, hermanos? Lo descuidan y al rato lo pierden. Fueron persistentes y llegaron, pero no fueron constantes y lo perdieron. ¿No nos ha pasado en algún momento a nosotros? ¿No nos pasó? ¿O conocen a alguien, hermanos? Si eres persistente, lo consigues. A eso se le llama motivación. ¿Vas a estudiar? Sí, sabes que son 4 años, ¿verdad? Sí, no son 15 días. Toma 4 años lograr ese título. Te va a ir bien, pero en 4 años. Si eres persistente, vas a llegar. Necesitas motivación, un propósito. ¿Por qué voy a estudiar esa carrera? ¿Por qué voy a hacer esa compra? ¿Por qué voy a adquirir esa casa? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y con motivación, hermanos, si eres persistente, lo consigues. Y si eres constante, lo mantienes. ¿Cómo se le llama eso? Hábitos. ¿Qué hábitos tienes? No, si ayudaste bien una vez. No, hermano, es un hábito. Los domingos son para el Señor. Y los domingos desde temprano, no de carrerita y rapidito y ya me voy, rapidito todo. No, hermano, es el día del Señor. Yo el domingo, hermano, desde temprano amanece y empiezo mi corazón a preparar para este momento. Hay que llegar con anticipación. Hay que amar al Señor, hay que orar lo que estamos haciendo por las bancas. Véngase a tiempo, hermano. Si eres persistente, lo consigues, se llama motivación. Si eres constante, lo mantienes, se llama hábitos. Y eso forma lo que se le llama la disciplina. ¿Qué es la disciplina, hermanos? ¿Alguien sabe qué es la disciplina? Fíjense, hermanos, es precioso saber qué es la disciplina. Es la forma más poderosa de amor propio. Porque con disciplina quiere decir que yo voy a llegar. Te respetas a ti mismo. Si hay deportistas aquí o karatecas, todo eso saben lo importante que es la disciplina. La disciplina es la constancia, el amor propio, el estar, el ser sincero con uno mismo. Es tu compromiso con tus sueños. Sí voy a llegar, me va a tardar 3 años. Pero si mantengo la disciplina, voy a llegar. Es un compromiso con mis sueños. Es mantener la promesa que te hiciste a ti mismo. Sí voy a llegar, sí me voy a graduar. Va a durar mis años, pero es una promesa que yo mismo me hice y yo la voy a dar. Eso es la disciplina, hermanos. ¿Hay disciplina cristiana? Sí. La disciplina cristiana es tu devocional, tu lectura, tu oración, tu asistencia a los servicios. Todo eso es la disciplina cristiana. ¿Y qué forma? Un hombre de carácter. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Vas a sufrir? Sí. No porque ya lees y no faltas y eso no vas a pasar por pruebas. Sí vas a pasar, pero tienes disciplina. Formas carácter. Formas integridad, hermanos. ¿Y sabe cuánto toma eso? Toda la vida, porque no acaba uno, pero tienes que empezar, porque si no empiezas, pues tampoco vas a llegar. Aprendimos algo de aquí, hermano. Eso es muy importante. ¿Por qué esto es importante, hermano?
porque dice que lo que hacía Job de orar por sus hijos era una costumbre cotidiana, era una disciplina de él. Y cuando perdió todo, como era una disciplina, él ¿qué hizo? Lo siguió haciendo, porque ya era una disciplina de él. Entonces, hermanos, yo los animo, trabajen con su carácter, trabajen con una disciplina cristiana. ¿A qué hora es su devocional? Yo tengo mi devocional de la mañana y de la tarde, hermano. Son dos devocionales diferentes. Aparte mi lectura, aparte mi estudio. ¿Han llegado las pruebas? Sí, y no tiene mucho, hermanos. Pero puede uno caminar en medio del sufrimiento y reconocer la autoridad de Dios. No, si yo paso las mismas pruebas que usted, pero la disciplina nos hace enfrentar las pruebas de diferente manera. Por eso yo los animo, hermanos, de que mantengan su motivación, sus hábitos y van a formar una disciplina. Ahora, Job conversa con Dios. Ya pasaron capítulos, fíjense, ya en el capítulo 38, son 42 de Job. Del primer capítulo, donde pasa todas las pruebas, hasta el capítulo 37, todas son pláticas con sus amigos. Y sus amigos, ¿qué es lo que hacen con Job? Lo señalan, lo culpan, le echan que no, que tú has sido malo, que tú has sido... Y lo que pasa es que él decide, yo quiero hablar con Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo? Donde él dice, ¿saben qué? No, yo quiero hablar con Dios. Preciosa decisión, yo quiero hablar con Dios. En el capítulo 38, finalmente, Dios habla con Job. Y aquí está precioso, vamos a aprender algo muy bonito hoy. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, ¿quién es ese que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? ¿Quién es este Nicolás que me está cuestionando por qué está sufriendo? ¿Quién es este Juanito, Pedro, Lupita, Carmelita? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me vas a responder. Ay, Señor, cuando Dios te diga, quiero hablar contigo, yo soy el que voy a preguntar, no tú. Y uno que le iba a preguntar, ¿por qué no se hizo lo de la casa? O lo de la troca, o lo del trabajo. Y no, yo, es lo que le dice a Job. Yo voy a hablar y tú me vas a responder. Por fin Dios cumple el deseo de Job de un encuentro cara a cara. Dijo, ¿qué dijo Job? Yo quiero hablar con Dios. Yo voy a exponer mi caso. Dice, ¿quién eres tú? Yo voy a preguntar y tú vas a responder. Ande. Job conversa con Dios. 3 puntos. Primero, Dios revela que es el único autor de las maravillas creadas. ¿Qué dijo Dios antes? Yo voy a interrogarte, yo voy a hablar. Tú me vas a responder. Si no crees que ya porque eres pastor, tú vas a hablar y yo voy a hacer trabajo. Calladito, yo voy a hablar y tú vas a responder. Ok. Dios revela que es el único autor de las maravillas creadas. ¿Dónde dice eso? Acuérdense que estamos en el capítulo 38, donde Dios habla con Job. Y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? ¿Dónde estabas tú? José, ¿dónde estabas cuando hice el sol? Sí, porque uno quería ir a reclamarle a Dios, ¿no? Que por qué porque lo otro, porque sufro. Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre la tierra la cinta de medir. Y dice cómo le dice a Job. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando puse los cimientos de la tierra? En Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hermanos,
ponerse a discutir con Dios, ¿dónde estaba Nicolás cuando? Y no solamente eso, el cielo, las estrellas, el mar, los animales que encargó a Adán, dice, ponle nombre a cada uno, porque Adán fue el que le puso nombre a las bestias que él puso, que Dios puso. Y Adán era los inteligentes. Entonces, ¿a cómo se le ocurre ponerle toro, por ejemplo, no? Porque se llama toro, delfín, león. Él le puso los nombres a Adán. Él fue el que le puso, él se le encargó. Entonces, dice, ¿dónde estabas tú cuando dice todo esto? 2. Dios expresa comprensión acerca de la condición humana. No solamente Dios le dice a Job que dónde estaba cuando él creó todo. Job 38-36. ¿Quién infundió la sabiduría al corazón o dio inteligencia en la mente? Le dice Dios, no solamente yo creé todo. ¿Quién puso la inteligencia en tu mente? ¿Quién la dio? ¿Tú? No es de que estudié 3 libros y ya soy bien inteligente, ¿no? No. ¿Dónde? ¿Quién da la inteligencia, hermano? Sí. Y Dios, y la lectura de la palabra da la sabiduría, porque son dos cosas diferentes. Uno es la inteligencia y otro es la sabiduría. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno se vuelve sabio. Puede usted ser muy inteligente, pero ser necio. ¿No conoce a alguien necio en su familia? Puede ser muy inteligente, pero necio. Puede ser una persona muy humilde. ¿Conocen a alguien del ranchito allá en su pueblo? No, eso de ciudad que van a ser. Está de pueblo. Pero no, que soy del pueblo. Gente con su burrito, pero que era gente sabia. Sabía cómo responder, cómo hablar, y no tenía estudios. No era inteligente, pero era sabio. Hay otros que son inteligentes, pero son necios. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, con lo que yo soy? ¿Por qué no me haces un hombre sabio? Con lo que tengo, hazme una mujer sabia, ¿verdad? Y le pregunta, primero le dice de la tierra, ¿quién hizo todo? ¿Y quién puso la inteligencia en el hombre? Proverbios 2, 6 al 8, dice, está precioso, hermano, este proverbio. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. ¿Vale la pena seguir a nuestro Señor, hermano? ¿Vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena escuchar a Dios con todas esas promesas, hermanos? Dice, el Señor da la sabiduría, Él reserva el éxito para los íntegros, Él escuda a los que son de conducta intachable, Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Yo quiero estar con el Señor, yo quiero estar con Él, Él me va a cuidar, Él me va a dar sabiduría, yo quiero estar, aunque no me dé dinero, no me dé cosas materiales, yo quiero lo que Él da, sabiduría, paz, amor, esperanza. Esas cosas son las que quiero. Entonces, hermanos, primero le dijo, Dios revela el único autor de las maravillas creadas. Dios conoce al hombre. 3, Dios repudia a Job por el intento de culpar a alguien más. ¿Nunca le ha querido echar la culpa de lo que le pasa a usted a él? Oh, yo soy así por su culpa de mi hermano, por su culpa de mi papá, por su culpa de un vecino, por su culpa de... ¿Nunca lo hizo? Yo sí. Yo le echaba la culpa de mi sufrimiento a alguien más. Sin darme cuenta, hermano, que muchas cosas de las que yo estaba sufriendo eran consecuencias de lo mismo que yo había hecho. Pero yo le quería echar la culpa a alguien más. Dios repudia a Job por el intento de culpar a alguien más. Acuérdense, hermanos, Job, un hombre que recto, intachable, temeroso de Dios y alejado del mal. O sea, con un resumen, con un currículum intachable, hermanos. Y Job y Dios
nosotros? ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me condenarás para justificarte, Nicolás? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Nicolás, ¿puedes hablar como yo? Entonces tú cóbrete de gloria. Así le está hablando a Job, hermanos. Si es así, cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad. Está hablando duro, hermanos. Dios a Job, hombre recto y tachable, temeroso de Dios. Así le está hablando Dios a Job. Él no quería a Dios que con Job le saliera lo mismo que con Adán. ¿Qué pasó con Adán cuando le dijo que por qué había comido de la manzana? ¿A quién echó la culpa a Adán? Tú me diste esta mujer. O sea, el culpable eres tú porque tú me diste esta mujer. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo no comí. ¿Quién tuvo la culpa? Pues tú. Tú me diste esa mujer. Y el Señor ya se la sabía y dice, antes que me salga con Adán, ¿quién eres tú? ¿Quién? ¿Tú sabes? Cúbrete tú de gloria. Hermanos, una pregunta. ¿Dios le respondió a Job de su sufrimiento? Ahí están las tres formas que habla Dios con Job. No. ¿Le respondió por qué sufría? No. Dios nunca le respondió a Job por qué sufrió. ¿Sabían eso, hermano? Un hombre recto y tachable, temeroso de Dios, alejado del mal. Yo quiero hablar con Dios. ¿Le respondió Dios por qué sufría? No. Es muy probable que a usted tampoco. A mí me tiene que decir Dios porque yo sí sufro y ellos no. Es muy probable, hermano, que no le va a responder. ¿De a qué habló Dios? ¿De qué habló Dios, hermanos? ¿De quién era Él? ¿Se dieron cuenta, hermano? Dios habló de quién era Él, pero nunca le respondió a Job por qué sufría. No es para desanimar, hermano, pero si usted estaba esperando que hoy domingo le respondiera ¿para cuándo va a acabar su sufrimiento? Es algo que usted tiene que hablar con él. Pero usted alabe a Dios. Alabe a Dios. En medio de su sufrimiento, alabe a Dios. En medio de su escasez, alabe a Dios. Amén. ¿No tiene trabajo? Alabe a Dios. Amén. ¿Le va muy bien en su trabajo? Amén. Alabe a Dios. ¿Está lleno el refri? Alabe a Dios. ¿No hay nada en el refri? Alabe a Dios. Job es lo que pasa con él. Job consigue, con la atención aquí, no está precioso. Job consigue la audiencia con Dios que ha estado solicitando. Sí la consiguió. Pero allí no se responde su pregunta sobre si merecía el sufrimiento que experimentó. No le contestó. Job se da cuenta de que la culpa es suya, Job, por creer que podía saber la respuesta, no de Dios, por no responderle. La culpa es mía si yo estoy de necio que a fuerza Dios me quite el sufrimiento, ojalá en mañana. Porque yo he sufrido mucho 10 años. A ver si ya mañana el Señor me quita todo esto. No es que la parte humana así nos llama a ser hermanos. Capítulo 42, hermanos. Aquí es el último capítulo del libro de Job. Y es muy importante, hermanos. Capítulo 42. ¿Qué dice? Aquí es ahora sí tiene sentido, hermanos. Acuérdense que habíamos visto este versículo, pero ahora con toda la explicación que les he dado, dice: reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender.
¿Qué se dio cuenta Job con ese diálogo que tiene con Dios? Nunca me respondió por qué sufrí. Dios le dijo quién es él. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. ¿Se dan cuenta lo primero que reconoce Job? ¿Quién es Dios? Y dice, hay cosas que yo no alcanzo a comprender. Pero fíjense cómo acaba el libro, hermanos. Nunca le responde a Job por qué sufrió. Como muchos de nosotros queremos, ¿no? Que Dios, a ver dónde dice que Dios le va a causar el sufrimiento. No, tampoco así, tampoco así. Es un proceso que uno empieza a entender el mensaje de Dios en nuestras vidas. Fíjense cómo acaba el 42, hermanos. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió, ya que habló con Job, ahora va con los amigos de Job, Dios. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y dijo, estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han hablado de mí no es verdad. Tomen ahora, está hablando, ya habló con Job, ahora va a hablar con los amigos, está terminando el libro, capítulo 42, hermanos. Tomen ahora 7 novillos y 7 carneros, y vayan con mi siervo Job, con el que estuvieron hablando mal de él. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Tomen ahora 7 novillos y 7 carneros, vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Ojo, mi siervo Job, ¿qué? Va a orar por ustedes. Y yo voy a escuchar la oración de Job. O sea que yo voy a orar por los que estuvieron hablando más de mí 38 capítulos. Yo no sabía que eran 37 capítulos. Ajá. Job. Ustedes, ya hablo con Job. Ustedes 3. Venga acá, ahora voy a hablar con ustedes. Estoy enojado por lo que hicieron. Vayan, maten a sus novillos, y Job va a orar por ustedes. Y yo voy a escuchar la oración de Job. ¿Y qué pido por ellos? Por los que me estuvieron atacando. A ver, usted ore por el que le está haciendo mal. No, pastor. Ore. Y Dios va a escuchar su oración. Y yo era Martita. No. ¿Por qué Dios no me orar por el amigo, por la amiga? Si yo oro por ellos, ¿por quién quiero orar? Yo oro. Ore por su enemigo. Ore por el que le hace mal. Señor, pero fueron 37 capítulos que me hablan de ti. Vas a orar por ellos. Mi siervo Job orará por ustedes y va a tener esa oración. Y no los haré quedar en vergüenza. Conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. ¿Job mantuvo su integridad? Sí. ¿Ya le había restaurado sus riquezas y todo ahí? No. En medio del sufrimiento, Job nunca dejó de ser un hombre íntegro. Y no solamente eso, sino le dijo, ahora tú vas a orar por ellos. El acto de Job de orar por sus amigos lo recuerda el primer capítulo, en donde Job ora por la protección de sus hijos. Termina el capítulo 42 con lo mismo que Job hacía en el capítulo 1. ¿Qué hacía Job en el capítulo 1? Oraba por sus hijos porque hacían algo malo. En el 42 Dios le dice, ahora tú vas a orar por ellos que hablaron mal de ti. Job era un hombre de oración. ¿Seguí cómo termina este libro? Job inicia orando, inicia en abundancia, pierde todo, quiere hablar con Dios, Dios le concede hablar con él, pero dice, tú siéntate porque yo soy el que va a hablar. 3 puntos le contestó a Dios a Job, ¿por qué sufría? No,
contrario, dice, ahora tú vas a orar por ellos y yo voy a escuchar cómo tú oras por ellos. Pero me ha hecho mucho daño, pastor. Vas a orar, es la oración que va a escuchar Dios. ¿Podremos hacer eso, hermano? Ser hombres de oración, ser hombres íntegros, aunque el hombre responda a Dios porque es justo. Es un precioso mensaje de Job, hermano. Vuelvan a leer en estos días el libro de Job. Es precioso el libro de Job, hay mucha sabiduría. Es el único libro que tiene todas las ciencias y es el libro más antiguo. Se escribió antes que Génesis, porque cuando Moisés en Génesis, Éxodo, en sus 5 primeros libros, Moisés ya habla de Job. Léanlo, vale la pena. Y si usted está sufriendo y quiere hablar con Dios de su sufrimiento, no se espante si Dios no le contesta porque usted está sufriendo y Él le recuerda de quién es Él. Y alábelo. En la escasez, alabe a Dios. En la abundancia, alabe a Dios. ¿No tiene ganas de venir a la iglesia? Venga. ¿Tiene ganas? Venga. Eso es el libro de Job. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, por tu palabra. Preciosa palabra, Señor, aprendemos tanto. Tú eres único para tomar decisiones. No tienes que pedirnos permiso a nosotros, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos. El sufrimiento es una de ellas. Permítenos, Padre, que en nuestro sufrimiento te sigamos alabando por quién eres tú, Señor. Y lo demás lo dejamos a tu voluntad. Sí te queremos pedir, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Cada uno de tus hijos que está presente aquí, muchos que me escuchan por redes sociales, estamos sufriendo. Padre, lo ponemos en tus manos. No lo podemos entender muchos de ellos, pero lo dejamos en tus manos y que se haga tu voluntad, no la nuestra. Solamente te pedimos, Padre, que tengas misericordia y escuches la oración que tenemos para ti. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y su iglesia dice: Amén. Dios te bendiga, hermano.